Hay historias que empiezan con un detalle insignificante, un niño que se aleja 2 pasos, un paquete que alguien te pide que firmes, una compañera de piso demasiado silenciosa, un mensaje que insiste más de la cuenta. Y de repente, sin avisar, la vida se convierte en una trampa. En este video te traigo 6 historias reales que me han compartido personas que estuvieron a un segundo de no poder contarlas. Relatos de acoso, obsesión, depredadores escondidos en lugares cotidianos y verdades que nadie quiso ver hasta que fue demasiado tarde. No son leyendas urbanas, pasaron de verdad. Y todas empiezan como empiezan las peores pesadillas, con un gesto de confianza. Me llamo Marta, tengo 27 años y soy madre de un niño de 3, Mateo. Hace 2 años viví algo que todavía me despierta por las noches. Algo que me enseñó que un segundo de confianza puede costarte todo. Esto no es una exageración. Es lo que ocurrió un sábado de noviembre en un parque de bolas cubierto al que íbamos casi todos los fines de semana. Mateo llevaba un abrigo azul con capucha amarilla, sus zapatillas blancas con velcro y un dinosaurio de juguete en la mano. Yo lo observaba desde un banco pegado a la pared, a menos de 5 metros del tobogán principal. No tenía el móvil en la mano. No estaba charlando con nadie. Mis ojos iban y venían siguiendo cada uno de sus movimientos, como un radar. Porque siempre he sido así, protectora, intensa. Mi pareja trabaja fuera y yo estoy sola con el niño la mayor parte del tiempo. No bajo la guardia. Ese día, el local estaba abarrotado. Cumpleaños, grupos de padres, monitores con camiseta roja, ruido constante. Pero yo distinguía la risa de Mateo entre todas. O al menos eso creía. Mateo subió por la escalera acolchada, bajó por el tobogán verde, se levantó, me buscó con la mirada y agitó la mano. Yo le devolví una sonrisa y asentí. Él echó a correr hacia la zona de pelotas, justo detrás de una columna de espuma. Tardé 2 segundos en levantarme para seguirlo con la vista. 2 segundos. Cuando rodeé la columna, vi su espalda, su chaqueta azul, su capucha amarilla, sus zapatillas blancas. Un hombre adulto lo llevaba de la mano. Caminaba deprisa hacia la salida de emergencia, la que da al estacionamiento trasero. Sentí un latigazo en el pecho. No pensé. Grité su nombre y salí corriendo. Chocé con una madre que llevaba un cochecito. Esquivé a un niño disfrazado. No recuerdo cómo llegué hasta la puerta. El hombre ya estaba a punto de empujar la barra de salida. Le agarré la muñeca y tiré del niño hacia mí con todas mis fuerzas. El pequeño cayó de rodillas. Me agaché para abrazarlo y entonces vi su cara. No era Mateo, era otro niño, un desconocido, con rasgos distintos, un lunar junto a la ceja, el pelo más oscuro. Llevaba un abrigo idéntico, la misma capucha amarilla, incluso unas zapatillas blancas parecidas. El hombre me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué haces? Es mi hijo, gritó. Retrocedió confundido, alzó las manos. La gente empezó a mirar. Yo solté al niño como si quemara. Mi boca se secó. Todo el ruido del local se convirtió en un pitido agudo. Di media vuelta y mis ojos recorrieron el parque a una velocidad irreal. El tobogán verde, la piscina de pelotas, la columna de espuma, la esquina de los disfraces. Mateo no estaba en ningún sitio. Entonces la vi. Una mujer de gabardina beige, menuda, con el pelo recogido en un moño apretado. Caminaba con calma hacia la puerta principal, justo en el lado opuesto. Llevaba a un niño en brazos. El niño no se movía. Su cabeza descansaba sobre el hombro de ella, la capucha amarilla caída, los brazos colgando inertes. Reconocí las zapatillas blancas con las tiras de velcro, el dinosaurio de juguete tirado en el suelo junto a la fuente. Grité con una voz que no era la mía, una mezcla de alarido y súplica. Mateo. Corrí descalzándome de uno de los zapatos. Tropecé, me levanté y llegué a la entrada principal justo cuando la puerta de cristal se cerraba detrás de la mujer. La gabardina beige se perdió entre los coches, dobló detrás de una camioneta oscura y desapareció. El caos que vino después fue una sucesión de minutos borrosos. Avisé al personal de seguridad, llamé a la policía, describí a la mujer, la ropa de mi hijo, su cara, todo mientras me temblaban las piernas y sentía que me ahogaba. La policía activó un protocolo inmediato. Por suerte, el centro comercial tenía cámaras en todos los accesos al estacionamiento. Localizaron a la mujer en menos de 10 minutos. Estaba a punto de subir a una furgoneta blanca con matrícula doblada.
Mateo estaba dentro del vehículo, dormido. Le habían administrado un sedante ligero, probablemente en el momento en que ella lo alzó junto a la piscina de pelotas. Los médicos dijeron que no hubo daño mayor, pero el terror psicológico no se borra con una alta médica. Lo que los agentes me explicaron después es algo que todavía me congela la sangre. Aquello no fue un descuido mío, ni una casualidad. Era una técnica de sustracción de menores documentada en redes de trata. Actúan en equipos de al menos 3 personas. El hombre que yo vi llevando al otro niño no era un padre despistado, era un señuelo. Su trabajo consistía en vestir a un niño con ropa exactamente igual a la de mi hijo, un doble visual. Ese señuelo esperaba a que yo, como madre, reaccionara instintivamente al ver la espalda familiar y saliera corriendo tras él. En esos segundos de confusión, mientras yo perseguía al fantasma equivocado, la segunda persona, en este caso la mujer, levantaba a Mateo sin resistencia y se marchaba por la salida contraria. Incluso había una tercera persona en el exterior, un conductor que esperaba con el motor encendido. Si yo hubiera dudado un instante más, si hubiera mirado el móvil para consultar un mensaje, si hubiera asumido que aquella mujer era una madre cualquiera, mi hijo no estaría hoy conmigo. El niño señuelo tampoco era hijo del hombre. Lo habían tomado prestado de una cómplice o lo utilizaban como herramienta, víctima también de una trama más grande. La policía me dijo que estos grupos escogen lugares ruidosos y concurridos, observan a las familias durante un rato, memorizan la ropa de los pequeños y replican el atuendo con precisión. Incluso peinan al niño señuelo de manera similar. Actúan cuando el adulto está solo, especialmente si es una mujer joven de complexión pequeña, porque piensan que no podrá reaccionar a tiempo o que dudará al enfrentarse a un hombre. Conmigo se equivocaron porque corrí sin importarme nada. Pero fue cuestión de centímetros y de medio segundo. Comparto esto no para asustar, sino para que se grabe como me grabó a mí. No basta con mirar, hay que ver de verdad, tocar, oler, contar los lunares de tu hijo antes de entrar en un sitio público, sujetar su mano sin soltarla jamás. No confiar en que el abrigo azul o la capucha amarilla son prueba suficiente, porque mientras persigues una copia, alguien se lleva al original, y ese original, para ti, es el mundo entero. No dejes nunca que el amor te haga reaccionar sin verificar, porque el miedo a perderlo puede ser usado en tu contra, y te prometo que el verdadero horror no es la carrera, ni el grito, ni siquiera el forcejeo con el desconocido. El verdadero horror es el instante en que das la vuelta al niño y descubres que no es el tuyo. Me llamo Camila, tengo 22 años y trabajo en la cafetería de un centro comercial enorme, de esos donde el aire acondicionado huele a limpiador de suelos y las luces blancas te hacen perder la noción del tiempo. Hace 3 meses cerré el turno de noche como cualquier otro viernes, pero algo que hice una hora antes, algo que parecía un simple acto de buena voluntad, casi me convierte en un nombre más en un expediente desaparecido. Aquella tarde el local estaba tranquilo. Había poca gente en los pasillos, esas horas muertas antes del último empujón de clientes rezagados. Yo limpiaba la máquina de café y reponía vasos cuando una niña apareció al otro lado del mostrador. No tendría más de 8 años. Pelo castaño recogido en 2 trenzas con coletas rosas, un vestido de flores y unas zapatillas con purpurina. Lloraba con ese llanto silencioso que asusta más que los gritos, el de un animal pequeño que no sabe dónde meterse. Me incliné para ponerme a su altura y le pregunté qué pasaba. Entre hipos me dijo que no encontraba a su mamá, que se habían separado en la tienda de ropa de la planta inferior y que llevaba media hora caminando sola. Mi supervisor no estaba, así que hice lo que cualquier persona con un mínimo de empatía haría. Le di una servilleta, le pedí que me dijera cómo se llamaba su madre y la acompañé al puesto de seguridad. Cruzamos la galería principal agarradas de la mano. La pequeña apretaba mis dedos como si yo fuera su única salvación. Por el camino me contó que se llamaba Lucía, que su mamá se llamaba Elena y que llevaba un abrigo rojo. Al llegar al mostrador de seguridad, el guardia me reconoció, me saludó por mi nombre y activó el protocolo, llamada por megafonía, descripción de la niña, aviso a los vigilantes de planta. A los pocos minutos apareció una mujer corriendo, abrigo rojo, rostro descompuesto. Se tiró al suelo a abrazar a la niña con una desesperación tan real que a mí se me saltaron las lágrimas.
Lucía se aferró a su cuello y la mujer me miró desde el suelo con los ojos llenos de gratitud. Me dio las gracias al menos 10 veces, me dijo que era un ángel, que no sabía qué habría hecho sin mí. Yo sonreí, incómoda con tanto agradecimiento, y regresé a la cafetería con una sensación cálida en el pecho, esa estúpida satisfacción de haber hecho algo bueno. Lo que no supe hasta más tarde es que mientras yo caminaba hacia seguridad con la niña, un hombre entró en la cafetería vacía y preguntó por mí. Describió mi uniforme, mi color de pelo, incluso preguntó a qué hora terminaba mi turno. La compañera que cubría mi ausencia, sin malicia, le dijo que Camila salía a las 9:30, que era la chica del cierre. El hombre dio las gracias y se marchó. Nadie lo vio salir del centro comercial. Mi turno terminó puntual. Recogí mis cosas, me despedí y salí por la puerta trasera que da al estacionamiento subterráneo. El parking a esas horas es un búnker de hormigón mal iluminado, con fluorescentes que parpadean y un silencio denso que vuelve amenazador hasta el sonido de tus propios pasos. Yo siempre llamaba a mi novio al salir, pero esa noche tenía el teléfono casi sin batería y preferí guardar el poco porcentaje que quedaba por si necesitaba usar la linterna. Caminaba rápido, con las llaves en la mano, cuando un todoterreno oscuro encendió las luces largas a unos 15 metros. Me deslumbró. Levanté la mano para cubrirme los ojos y entonces vi a Lucía, la misma niña del vestido de flores, las mismas trenzas con coletas rosas, de pie junto a la puerta del copiloto abierta, pero ya no lloraba. Su expresión era neutra, casi ausente, como quien ha hecho aquello demasiadas veces. A su lado, sujetándole el hombro, estaba la mujer del abrigo rojo, la que había llorado de alivio una hora antes. Detrás de mí, sin que yo lo hubiera oído, apareció un hombre calvo, con chaqueta de cuero, y me tapó la boca con un trapo que olía a algo dulzón, demasiado dulzón. No tuve tiempo de gritar. El mundo se volvió borroso y mis piernas se doblaron. Recuerdo el zumbido del motor del todoterreno, la voz de la mujer diciendo métela, rápido, y las manos de alguien que me agarraban por las axilas para subirme al asiento trasero. Lo siguiente que recuerdo es un golpe seco, un chillido metálico. Una furgoneta de reparto, de esas que circulan por el parking a horas intempestivas, había doblado mal y rozó el espejo retrovisor del todoterreno. El conductor de la furgoneta se detuvo, bajó la ventanilla y empezó a disculparse a voces. El hombre calvo me soltó de golpe, maldijo y fue hacia el conductor para zanjar el incidente rápido. Ese instante, ese absurdo accidente sin importancia, me devolvió 2 segundos de lucidez. Rodé fuera del vehículo, caí al suelo, el hombro me crujió al golpear contra el cemento, pero el dolor despejó parte de la neblina química. Me arrastré entre 2 coches, vomité y logré ponerme en pie apoyándome en un parachoques. La mujer gritó algo, la niña se quedó inmóvil mirándome con esos ojos de muñeca rota, y yo corrí tambaleándome hacia la salida peatonal, subí las escaleras de incendios como pude y llegué al exterior, donde un grupo de adolescentes fumaba junto a la parada del autobús. El aire frío me golpeó los pulmones y me desplomé contra un banco. Llamé a la policía desde el teléfono de uno de los chicos. Tardaron 6 minutos en llegar. Les conté todo, la niña, la mujer, el todoterreno, el trapo, el olor dulce. Me llevaron a urgencias, me hicieron análisis de sangre y encontraron rastros de un sedante de uso veterinario, algo que en dosis calculadas puede dejar inconsciente a un adulto en menos de 1 minuto. La detective que me entrevistó al día siguiente me escuchó sin interrumpir y, cuando terminé, se quitó las gafas y me dijo algo que todavía me revuelve el estómago. La niña, Lucía, no era una víctima cualquiera. Formaba parte de un entramado de trata que utilizaba a menores para captar nuevas víctimas. El método era tan sofisticado como cruel. Una niña ensayaba una situación de desamparo, buscaba a una trabajadora joven, de complexión pequeña, preferiblemente sola y con turnos predecibles. La mujer del abrigo rojo no era su madre, era su cuidadora, su entrenadora. Ellas dos creaban un vínculo emocional rápido, una falsa intimidad que permitía obtener datos clave, nombre, horario, lugar exacto de trabajo. El hombre calvo era el recolector. Sabían mi nombre porque el guardia de seguridad lo dijo en voz alta. Sabían mi hora de salida porque mi compañera, sin saberlo, se lo confirmó.
Sabían que cerraríamos esa noche y que el parking trasero estaría prácticamente vacío. Lo sabían todo porque yo misma, sin darme cuenta, les regalé cada pieza del rompecabezas. El giro inesperado no fue solo descubrir que aquella niña era parte del engranaje, sino enterarme, una semana después, de que la furgoneta de reparto que me salvó la vida no era casualidad. El conductor, un repartidor de una empresa de paquetería, había notado algo extraño en la escena y rozó el vehículo a propósito. Declaró que vio a una mujer joven desplomarse entre dos hombres y decidió crear una distracción. No lo conocía, nunca supe su nombre completo, pero aquel desconocido que fingió un golpe de chapa me compró los segundos que necesitaba para no desaparecer dentro de un maletero. Lo cuento ahora porque necesito que se entienda. La trata de personas no se anuncia con furgonetas blancas sin ventanas ni hombres encapuchados. Se disfraza de niña perdida, de madre agradecida, de casualidad perfecta. Se aprovecha de la bondad, de la rutina, de la confianza en que los niños siempre dicen la verdad. Yo ayudé a una criatura porque era lo correcto, y esa misma criatura me señaló al depredador. No estoy diciendo que no ayudes, no estoy diciendo que ignores a un menor en apuros. Estoy diciendo que no bajes la guardia mientras lo haces. Que nadie, ni siquiera una niña de trenzas rosas, es inmune a ser utilizada como herramienta. Y que, si algún día ves a alguien caer junto a un coche en un parking, quizás rozar un espejo sea el acto más valiente del mundo. Me llamo Nuria, tengo 23 años y trabajo como camarera en un restaurante con barra, de esos donde la luz es tenue y la música no molesta. He lidiado con clientes borrachos, piropos fuera de lugar y algún que otro tipo que se pasa de copas y de confianza, pero nada me había preparado para lo que ocurrió un viernes de octubre, durante un turno doble que empezó a las 11 de la mañana y terminó conmigo temblando en la oficina del local mientras alguien vaciaba el maletero de un coche a pocos metros de la puerta. La mañana era un caos controlado. Había que reponer botellas, preparar los cítricos, revisar el inventario. Sobre las 11:15, un repartidor apareció con un paquete pequeño, una caja marrón sin remite visible, solo mi nombre escrito con rotulador negro en una etiqueta. Me sorprendió porque yo no esperaba ninguna entrega, pero pensé que sería algo del encargado o un detalle de algún proveedor. El mensajero era un hombre de unos 30 y pocos años, complexión normal, con una sudadera gris y una mochila cruzada. Me tendió el dispositivo para firmar, sonrió cuando le di las gracias y se marchó con un gesto educado. La interacción duró menos de un minuto. La olvidé antes de que la puerta se cerrara. El día avanzó denso. A partir de las 7 el restaurante se llenó hasta la última mesa. La barra era un hervidero de comandas, vasos y tics. Yo me movía entre los grifos de cerveza y la coctelera sin levantar la vista. En medio de esa marea, un cliente ocupó uno de los taburetes altos junto a la barra. Lo registré sin prestarle demasiada atención, hombre solo, quizá esperando a alguien, con una camisa azul oscuro y las manos apoyadas sobre la madera. Pedía una copa de vino, luego un entrante, más tarde un plato principal. Mientras yo trabajaba, él iniciaba conversación con la naturalidad de quien está acostumbrado a entablar charlas triviales. Me preguntó cuánto tiempo llevaba en el local, si me gustaba el oficio, si el dueño era buena persona. Contesté sin dejar de mover las manos, con frases cortas y educadas. Me dijo que se notaba que era rápida, que el local tenía suerte de tenerme. Luego, sin que viniera a cuento, me preguntó si tenía pareja. Respondí que sí, con una sonrisa que pretendía ser un punto final, pero él no lo interpretó así. Continuó con los halagos, cada vez más personales. Mi pelo, mis ojos, la forma en que partía el hielo, todo le parecía fascinante. Me pidió el número de teléfono. Me negué contacto. Me preguntó por mi apellido, por si podíamos ser amigos en redes sociales. Volví a negarme, esta vez con menos tacto. Algo en su forma de insistir no era insistencia de pretendiente torpe, era otra cosa, como si estuviera comprobando hasta dónde podía empujar la conversación antes de que yo saltara. Entonces se inclinó un poco hacia adelante y dijo la frase que me atravesó el estómago. Esta mañana vine a entregarte un paquete. Tú me firmaste, ¿recuerdas? He vuelto solo por ti. Dejé la botella que tenía en la mano. Le miré a la cara por primera vez como se mira a un peligro. Era él, el repartidor de la mañana, pero irreconocible.
La sudadera gris había desaparecido. Ahora llevaba la camisa azul, el pelo peinado de otro modo, el rostro relajado de quien ha tenido todo el día para planear la velada. La familiaridad forzada de sus palabras me erizó la piel. Esbocé una sonrisa falsa y farfullé una «sí, ahora caigo», mientras mi cerebro corría en dirección contraria. Me disculpé con la excusa de ir a buscar más hielo y caminé hacia la cocina con las piernas flojas. Le conté a mi encargada lo que pasaba. Ella se asomó a la barra con disimulo, observó al tipo y me dijo que no lo perdiéramos de vista, que si la cosa empeoraba llamaríamos a seguridad. Pasé la siguiente hora esquivando sus miradas mientras él terminaba la cena sin prisa. Cuando pidió la cuenta, creí que la pesadilla había terminado. Pagó, dejó una propina exagerada sobre la barra y salió por la puerta principal sin mirar atrás. Solté el aire y me permití pensar que no volvería a verlo. Cerramos a las 10. A las 10:30 el restaurante estaba vacío y yo terminaba de limpiar la barra, secando copas con un trapo que me temblaba en las manos sin saber muy bien por qué. La fachada del local es un ventanal enorme que da al estacionamiento. De noche, con las luces del interior encendidas, el cristal se convierte en un espejo turbio donde apenas se distingue el exterior. Pero si te acercas lo suficiente, ves lo que hay fuera. Y lo que había fuera era él. Estaba junto a un coche compacto de color oscuro, un utilitario sin ningún distintivo. Tenía las 4 puertas abiertas y se afanaba en vaciar el asiento trasero. Sacaba bolsas, una mochila, algo que parecía una manta enrollada y un objeto alargado que no identifiqué. Colocaba cada cosa en el maletero delantero con movimientos rápidos y precisos, como quien prepara un espacio para un propósito concreto. Llevaba casi 4 horas esperando en ese aparcamiento. La encargada me encontró paralizada junto a la ventana. Se asomó y la vi palidecer al instante. Me agarró del brazo y me llevó a la oficina del fondo, lejos de las ventanas. Me dijo que iba a llamar a la policía. Yo le pedí que esperara, que primero avisaba a mi novio, que vivía a 5 minutos. Marqué su número con los dedos torpes, tartamudeando, y él debió notar en la primera sílaba que algo iba muy mal. Ahora mismo salgo para allá, me dijo, y colgó. La encargada me obligó a permanecer en la oficina con la puerta cerrada mientras afuera el silencio del estacionamiento se volvía ensordecedor. Lo que ocurrió después me lo contó mi novio más tarde, cuando ya estábamos a salvo en casa. Llegó al aparcamiento y vio al tipo sentado al volante, con el motor apagado y las manos apoyadas en el regazo, como quien espera con paciencia de cazador. Mi novio, que mide 1,85 y tiene la calma justa antes de estallar, se bajó de su coche y caminó directo hacia la ventanilla. Golpeó el cristal con 2 nudillos. El hombre la bajó despacio y, al verlo, su expresión cambió. Empezó a farfullar en otro idioma, balbuceando sonidos que no encajaban, simulando no entender inglés, como si de repente la comunicación de toda la noche no hubiera existido. Mi novio no se inmutó. Le dijo que no se hiciera el tonto, que llevaba horas hablando conmigo en perfecto castellano y que tenía exactamente 15 segundos para arrancar el coche y largarse antes de que él mismo lo sacara por la ventanilla. El tipo mantuvo la mirada baja, murmurando sílabas sueltas, hasta que giró la llave y aceleró hacia la salida con un chirrido de neumáticos. No volvimos a verlo, pero el susto no terminó ahí. Lo que me mantuvo despierta durante semanas fue el paquete. Aquella caja marrón que había dejado olvidada sobre una estantería de la trastienda. 2 días después, ya en casa y con los nervios aún a flor de piel, lo recordé. Lo abrí delante de mi novio, con las manos torpes y el corazón acelerado sin motivo. Dentro no había facturas ni muestras de proveedores. Había una fotografía, una instantánea impresa en papel satinado, tomada desde fuera del restaurante. Se veía la barra, las botellas alineadas, y a mí, de perfil, secando una copa. La imagen no estaba capturada aquella mañana, la ropa que yo llevaba en la foto correspondía a un día distinto, el miércoles anterior, cuando había trabajado en el turno de tarde. La caja también contenía una nota escrita a mano, con una letra pequeña y apretada, sin firma. Decía, el día que firmaste, aceptaste. Espérame, no llamé a la policía aquella noche en el restaurante, pero lo hice al abrir ese paquete.
Lo hice temblando, con la fotografía en la mano y la certeza de que aquel hombre no era un pretendiente insistente, sino alguien que me había estado observando mucho antes de entrar por la puerta con una caja sin remite. Alguien que quizás ya sabía mi nombre, mis horarios, mis rutinas. Alguien que había estado esperando con el asiento trasero vacío y una paciencia de 4 horas, porque sabía que aquella noche yo saldría tarde y sola. El giro no fue solo descubrir que el repartidor era el mismo cliente que me acosó en la barra. Fue entender que el paquete no era un detalle inofensivo, sino el cebo de un plan que empezó días atrás, cuando yo ni siquiera era consciente de estar siendo fotografiada. Y que mi firma en aquella pantalla no era un simple acuse de recibo, era el gesto con el que, sin saberlo, crucé una frontera que no tenía retorno. Me llamo Andrea, tengo 22 años y estoy a punto de graduarme en periodismo en una universidad grande de la capital. Durante el primer curso viví algo que todavía me obliga a dormir con la persiana bajada y el teléfono cargado al máximo. No fue una leyenda urbana de campus, ni un susto de novata, sino una cadena de hechos que empezó en la cafetería de la facultad y terminó en la ventana del cuarto donde crecí, a 800 kilómetros de distancia, con una revelación que jamás imaginé. Llegué a la universidad con 18 años recién cumplidos, la maleta llena de ilusiones y el miedo atornillado al pecho de no encajar. El día de orientación temblaba por dentro mientras una marea de desconocidos ocupaba el salón de actos, todos con la misma cara de susto y esperanza. Por suerte, el azar me sentó junto a un grupo de compañeros con los que conecté casi sin esfuerzo. Al terminar la jornada éramos ya una pequeña piña. Mar, estudiante de Historia del Arte, con su risa escandalosa. Oscar, futuro guionista de mirada irónica. Y yo, que aún no sabía que aquella recién estrenada amistad iba a salvarme la vida. A los pocos días conocimos a Raúl. Apareció en un pasillo, delgado, con la espalda un poco encorvada y una sonrisa que no terminaba de encajar con sus ojos. Forzaba chistes que nadie celebraba, interrumpía conversaciones para soltar datos insólitos sobre directores de cine de serie B y se reía de sus propias ocurrencias mientras los demás cruzábamos miradas incómodas. Al principio pensé que solo era un chico raro, de esos que han visto demasiadas películas y no saben leer una situación social. Incluso lo defendí cuando alguien sugirió apartarlo del grupo. Está empezando, como nosotros, decía yo, ingenua. Pero la incomodidad fue mutando en alarma y la alarma en miedo, porque Raúl no solo era torpe, era invasivo. Se plantaba detrás de nosotras en la cola de la biblioteca sin decir nada, aparecía en los pasillos a horas en las que no tenía clase y se quedaba mirando fijamente hasta que lo saludábamos. Era como un zumbido permanente que no sabías de dónde venía, pero que no te dejaba concentrarte. Una noche cenábamos en la cafetería Mar, Oscar y yo, agotados tras una jornada de trabajos y seminarios. La conversación derivó hacia Raúl y los tres empezamos a desahogarnos a media voz, casi riéndonos de lo surrealista que resultaba todo. Entonces Mar bajó el tenedor y dijo algo que me dejó la sangre fría. Vosotras no sabéis lo que me han contado. Parece que ha estado siguiendo a chicas hasta sus residencias. Varias lo han comentado en el grupo de WhatsApp de la planta. Dicen que espera a que entren solas y luego se queda un rato en la puerta, como si comprobara algo. Me quedé sin habla. No era un rumor aislado. Mar había oído nombres, fechas, descripciones idénticas. Oscar puso los ojos como platos y yo sentí un sudor helado en la nuca. Esa noche apenas dormí, repasando cada interacción, cada mirada, cada vez que Raúl se había despedido con un hasta luego demasiado alargado. Unos días después, el estallido fue en el comedor. Estábamos almorzando en una mesa redonda, con las bandejas a medio terminar, cuando Raúl apareció sin avisar y se sentó en la única silla libre. Nadie lo había invitado. Dejó la mochila en el suelo, apoyó los codos en la mesa y se puso a hablar sin que nadie le hubiera preguntado, quejándose de que la gente lo miraba raro, de que en esta universidad nadie entendía su forma de ser. Yo mantenía la vista fija en mi ensalada, masticando el orgullo y la prudencia, pero él siguió, subiendo el tono, hasta que soltó una frase que me hizo apretar los puños. Parecéis críos de guardería, ¿sabéis? Me ignoráis como si yo fuera un monstruo. Algo dentro de mí reventó. Me levanté un palmo del asiento y le dije, con una calma que no sentía, que ninguno quería hablar con él,
que era molesto, que irrumpía en las conversaciones sin respeto y que estábamos hartos. Que nos dejara en paz de una vez. La cara de Raúl se deformó. No se puso rojo, ni gritó. Simplemente se le apagó la expresión, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Y en ese silencio eléctrico se abalanzó sobre mí. Me agarró el cuello con las dos manos y apretó. Sus pulgares buscaban la tráquea mientras yo veía el techo de la cafetería girar. Oía, como desde el fondo de un pozo, el estruendo de bandejas al caer, los gritos de mis compañeros, el ruido de sillas arrastrándose. Sus dedos eran una tenaza y su cara estaba a pocos centímetros de la mía. Recuerdo haber oído un susurro rabioso, algo sobre mi pequeño cerebro humano, y luego la sensación de que todo se volvía negro. No perdí el conocimiento del todo porque de repente el aire me golpeó la garganta. Un grupo de estudiantes, entre ellos Oscar y dos chicos de la mesa de al lado, lo habían tirado al suelo y lo sujetaban contra el linóleo. Jadeé, tosí, me llevé las manos al cuello y noté la piel ardiendo. No podía hablar y veía borroso, pero distinguía una de las heladoras de seguridad inmovilizándolo. Me sacaron de allí entre Mar y una profesora que pasaba por casualidad. Recuerdo el pasillo, la puerta del decanato, el hielo que me pusieron en el cuello y el temblor que no se me iba ni apretando los muslos. La dácana nos pidió que relatáramos lo ocurrido mientras el equipo de seguridad revisaba las cámaras. Vimos las imágenes en su ordenador, en silencio. La embestida, las manos sobre mi garganta, los segundos eternos hasta que me soltaron. La mujer me prometió medidas inmediatas y me acompañó a la enfermería. Horas después, ya en mi habitación, con el cuello amoratado y la voz rota, me llegó un correo electrónico. Era de Raúl. Decía que sentía muchísimo lo que había hecho, que se le habían ido las emociones de las manos, que si podíamos volver a ser amigos. La palabra amigos me produjo náuseas. Borré el mensaje sin contestar y bloqueé la dirección. A los pocos días, un comunicado oficial del rectorado informaba de su expulsión disciplinaria. Sentí un alivio tan grande que me eché a llorar en la cama. Se había acabado. Eso creía yo. Llegaron las vacaciones de primavera y volví a casa de mis padres, en un pueblo costero a 800 kilómetros del campus. Necesitaba desconectar, curar el cuello y el alma. Mis padres me recibieron con abrazos largos y silencios que no preguntaban demasiado. La primera noche dormí 12 horas seguidas, por primera vez en meses. La segunda noche, en cambio, me despertó un ruido. Eran cerca de las 11. Un golpeteo suave, rítmico, en la ventana de mi dormitorio. Mi cuarto está en una planta baja con jardín, y toda la vida había dejado la persiana medio subida para que entrara la luz de la luna. El sonido no era el viento ni una rama, era alguien que llamaba con los nudillos. Me quedé rígida bajo las sábanas. El corazón me golpeaba las costillas como si quisiera salir. Me armé de un valor que no tenía, caminé descalza hasta la ventana y levanté la persiana a apenas 1 centímetro. Allí estaba Raúl, con la misma cazadora negra de la universidad, el pelo revuelto, la sonrisa torcida. No se movió. Solo alzó una mano y volvió a golpear el cristal. Bajé la persiana de un tirón y salí corriendo al salón, donde mis padres veían la televisión. Grité que había un hombre en el jardín, que era el chico que me había atacado. Mi madre me abrazó mientras mi padre cogía una linterna y salía por la puerta trasera. Recorrió cada arbusto, cada rincón, pero no encontró a nadie. Mi madre me acarició el pelo y me dijo que tal vez lo había soñado, que el estrés me estaba jugando una mala pasada. Mi padre regresó y negó con la cabeza. No había pisadas, no había nada. Me llevaron a la cama y se quedaron conmigo hasta que amaneció. Yo quería creerles, necesitaba creerles, pero algo en mi interior me gritaba que aquello había sido real. ¿Cómo había averiguado mi dirección? ¿Cómo había viajado 800 kilómetros sin que nadie lo supiera? ¿Qué pretendía? A la mañana siguiente, revisé el jardín yo sola. La tierra junto a la ventana no mostraba huellas, pero encontré algo que me heló la nuca, un pequeño papel doblado, sujeto bajo una piedra decorativa que mi madre tenía junto al alféizar. Lo desdoblé con dedos temblorosos. Dentro, escrito con el mismo rotulador negro, ponía: ¿sigues sin querer ser mi amiga? No dije nada a mis padres. Supongo que temía que volvieran a decirme que era imaginación, o que llamaran a la policía y todo quedara en nada. Durante una semana apenas salí de casa y dormí con una silla atrancando la puerta.
pero Raúl no volvió a aparecer. Poco a poco me convencí de que el papel podía haber estado allí desde hacía meses, una broma macabra de alguien del pueblo, y que mi mente había proyectado su rostro tras el cristal. Regresé a la universidad, terminé el curso y los siguientes años transcurrieron sin incidentes, aunque nunca volví a ser la misma. El giro llegó 2 años después, en el último curso. Una compañera de la residencia donde viví aquel primer año, una chica con la que apenas había hablado, me pidió un café a solas. Me confesó algo que nunca había compartido con nadie. Resulta que Raúl no había actuado solo. Tenía un cómplice dentro del campus, alguien que le pasaba información de las estudiantes, incluidos los domicilios familiares que figuraban en los expedientes académicos. Esa persona, según ella, era una administrativa de secretaría que había tenido acceso a todos mis datos. La misma mujer que, una semana después de la expulsión, había sido despedida por filtrar información privada de varios alumnos. La universidad nunca lo hizo público para evitar un escándalo. Entonces entendí por qué Raúl sabía dónde vivía. La administrativa le había facilitado mi dirección, igual que le facilitó los números de habitación de otras chicas a las que siguió. La nota en el jardín no era imaginación, y probablemente el rostro tras la ventana tampoco. Raúl, o alguien enviado por él, estuvo allí aquella noche. Y lo más inquietante es que nunca se supo si Raúl volvió a intentarlo con otra estudiante, porque su expulsión no fue el final de su obsesión, sino solo un traslado de escenario. Ahora, cada vez que bajo la persiana por la noche, recuerdo que la amenaza no desaparece cuando expulsas a un monstruo. A veces, el monstruo ya tiene un mapa de tu vida antes de marcharse. Y el verdadero horror no es el ataque que ves venir, sino la visita que no esperas, la que llama a tu ventana una noche cualquiera, mientras los tuyos te dicen que solo ha sido un sueño. Me llamo Lucía, tengo 24 años y en 2019 trabajaba en un túnel de lavado de coches a las afueras de Valencia. No estudié una carrera porque el dinero en casa justo alcanzaba para el alquiler y la comida. Mi jefe no era precisamente un hombre cálido, pero pagaba puntual y me permitía organizar mis turnos. Me llevaba bien con casi todos los compañeros, salvo con uno. Se llamaba Nicolás, 25 años, y al principio no despertó ninguna alarma. Educado, mirada directa, sonrisa fácil. Intercambiamos redes sociales como hace cualquiera en un trabajo nuevo y yo seguí con mi vida sin darle más vueltas. El problema empezó con las manos. No fue un cambio brusco, sino una invasión lenta, medida, de esas que te hacen dudar de ti misma. Roces en el brazo cuando pasaba por detrás de la caja, una palmada innecesaria en el hombro, los dedos rozando mi cadera mientras alcanzaba una manguera. Las primeras veces pensé que eran accidentes. Luego vinieron las disculpas con aquella sonrisa torcida que no se creía nadie. Yo no soy ingenua, sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero él se escudaba en la ambigüedad y yo no tenía pruebas, solo una creciente sensación de alarma que se instaló en el estómago y ya no se fue. Los mensajes privados comenzaron en Instagram poco después. Primero 1, luego 3, luego una cascada diaria. Me pedía una cita, solo una, insistía con una mezcla de insistencia y victimismo que me ponía enferma. Le daba largas educadas al principio, luego negativas claras, pero él las ignoraba como si mis palabras fueran un obstáculo menor en un camino que ya tenía trazado. Venga, un café nada más, te prometo que no te arrepientes. Bloquearlo no servía de nada porque se creaba cuentas nuevas, una tras otra, como una plaga que no responde al veneno. Probé a hablar con el encargado. Le expliqué la situación en el almacén, con la voz baja para que nadie más oyera, y él me miró como si le estuviera contando un problema doméstico ajeno. Son cosas vuestras, resolvedlo entre vosotros, soltó antes de darse la vuelta y seguir con su inventario. Sin apoyo. Mis compañeros, con sus propias prisas y sus propias facturas. Mis padres, emocionalmente ausentes como lo habían sido siempre. Y yo, sin un euro para permitirme un psicólogo que me enseñara a gestionar aquel cerco que se estrechaba cada semana. Los mensajes de Nicolás mutaron en algo más oscuro. Ya no eran invitaciones torpes, sino declaraciones larguísimas, obsesivas, escritas de madrugada con faltas de ortografía y una sintaxis rota. Hablaba de destino, de que estábamos hechos el uno para el otro, de que nadie me querría como él.
Aparecieron notas manuscritas en mi taquilla del trabajo, papeles doblados con una caligrafía apretada y frases que no repetiré. Yo llegaba por la mañana, metía la llave en la cerradura y encontraba el sobre como quien encuentra una cucaracha en la almohada. Una noche, después de la ducha, con el albornoz todavía húmedo y el pelo goteando sobre la baldosa, fui a bajar las persianas del salón. Las ventanas daban a una calle estrecha con farolas de luz anaranjada. Antes de tocar la cinta de la persiana, me quedé helada. Al otro lado del cristal, sentado en una bicicleta con el pie apoyado en el bordillo, estaba Nicolás, quieto, con la cabeza levantada hacia mi ventana, como quien contempla un cuadro en un museo. Nuestras miradas se cruzaron un segundo y entonces él pedaleó calle abajo, desapareciendo en la penumbra. ¿Cómo sabía dónde vivía? Jamás le di mi dirección, nunca quedamos fuera del trabajo, nunca lo invité a nada. Sentí una arcada seca, me temblaban las manos mientras cerraba todas las persianas de la casa y comprobaba el cerrojo de la puerta 3 veces. Aquella noche mandé un correo de dimisión al jefe explicando los motivos. No respondió. Bloqueé a Nicolás en todas partes, incluso en Snapchat, donde había intentado contactarme con nombres ridículos, pero él ya había creado otra cuenta nueva antes de que yo pulsara el botón. Al día siguiente mi bandeja de solicitudes era un desfile de perfiles falsos con su foto recortada, mensajes que oscilaban entre súplicas y amenazas disfrazadas de promesas. Estuve 2 días sin apenas comer, sin abrir las ventanas, revisando cada sonido del pasillo comunitario. Me sentía acorralada, una presa en su propia madriguera, y el cazador acababa de encontrar la entrada. La segunda noche después del episodio de la ventana, llamaron a la puerta. No esperaba a nadie. Me quedé inmóvil en el sofá, con el mando de la televisión en la mano. 3 golpes secos. Me acerqué descalza, conteniendo la respiración, y miré por la mirilla. El pasillo estaba iluminado con esa luz de emergencia que tiñe todo de un verde enfermizo. Y allí estaba Nicolás, balanceándose ligeramente, con las manos en los bolsillos de una sudadera oscura. No dije nada, no hice ruido, rogando que creyera que no había nadie aunque las luces estuvieran encendidas y mi coche aparcado en la puerta. Entonces habló, con una voz extrañamente tranquila, como quien comenta el tiempo. No me voy a ir hasta que abras. Si no abres, vamos a tener un problema. Marqué el número de emergencias con dedos que no me obedecían. Susurré a la operadora lo que estaba ocurriendo, la dirección, el nombre de él, mientras la mirilla seguía ocupada por aquella silueta oscilante. Los minutos siguientes fueron eternos. Me senté en el suelo, de espaldas a la puerta, abrazándome las rodillas, oyendo como Nicolás tarareaba algo por lo bajo, hasta que por fin un resplandor azul y rojo barrió la fachada y oí las voces firmes de los agentes en el descansillo. Me asomé por la mirilla. Eran 3. Lo rodearon, le pidieron que se identificara, y después de unos minutos que se me hicieron interminables llamaron a mi puerta con una autoridad que sonó a música celestial. Les dejé pasar y les conté todo, desde los mensajes hasta la bicicleta bajo la farola. Uno de los agentes tomaba notas mientras yo hablaba sin parar, vomitando meses de miedo acumulado. Localizaron su domicilio, le dieron una orden de alejamiento preventiva y se marcharon. Dormí aquella noche por puro agotamiento, derrumbada en el sofá sin soltar el teléfono, pero volvió. A la mañana siguiente, una patrulla que todavía vigilaba la zona lo interceptó pedaleando de nuevo hacia mi casa. Esta vez sí lo detuvieron. En el interrogatorio, Nicolás confesó cosas que todavía me revuelven el estómago. Dijo que llevaba meses observándome, que se había descargado todas mis fotos de internet, incluidas las que yo creía privadas. Admitió que había estado frente a mi casa muchas más veces de las que yo vi, que había memorizado mis horarios, mis rutinas, el momento exacto en que bajaba la basura o encendía la luz del dormitorio. Lo dijo sin alterarse, como si describiera una afición cualquiera. Lo condenaron por acoso y allanamiento, una combinación que en ese momento me pareció un triunfo judicial. Pero el alivio duró lo que tarda en secarse la tinta de una sentencia, porque el verdadero giro no ocurrió en el juicio, sino un mes después, cuando una amiga que aún trabajaba en el túnel de lavado me llamó por teléfono. Me dijo que habían encontrado algo en la taquilla de Nicolás mientras vaciaban sus cosas para dárselas a un familiar. Una carpeta azul con mi nombre en la portada.
Dentro había un historial de mis movimientos que se remontaba a antes incluso de que él entrara a trabajar en la empresa. Fotos mías sacadas en la parada del autobús, en el supermercado, en la terraza de un bar con amigas, semanas antes de que yo supiera que ese hombre existía. Nicolás no había empezado a obsesionarse conmigo en el túnel de lavado. Se había infiltrado en el trabajo porque yo ya era su objetivo. Había solicitado el puesto después de investigar dónde trabajaba yo, después de seguirme durante el tiempo suficiente para saber qué empresa frecuentaba y a qué hora llegaba cada día. La entrevista, la contratación, las redes sociales, los roces casuales, todo estaba planeado. Todo era una cacería disfrazada de coincidencia laboral. El monstruo no se había cruzado en mi camino, había construido el camino para cruzarse conmigo. Ahora sé que cuando Nicolás salga de prisión, no será un desconocido rencoroso el que llame a mi puerta. Será alguien que ya invirtió meses enteros en aprenderse mi vida antes de que yo supiera su nombre. Y esa certeza es lo que me despierta de madrugada, lo que me obliga a cambiar de ruta cada pocos meses. Lo que me impide publicar nada en redes sociales sin sentir que estoy dejando una miga de pan para quien no debería seguirme. No tengo miedo a lo que hizo, tengo miedo a lo que ya sabía antes de hacerlo. Me llamo Alma, tengo 22 años y estoy a un semestre de terminar la carrera de comunicación en una universidad privada en las afueras de Madrid. Si cierro los ojos, todavía puedo verme a los 18, recién llegada desde un pueblo pequeño, con el miedo a no encajar atragantado en la garganta. El día de la jornada de bienvenida todo era ruido y caras nuevas, y yo me sentía diminuta entre tanto pasillo. Por suerte, el azar me sentó al lado de un grupo que parecía sacado de una serie juvenil, Lucas, con su ironía rápida, Irene, que se reía con todo el cuerpo, y yo, que aún no sabía que aquella amistad recién estrenada iba a convertirse en mi único escudo. Los primeros días fueron un remolino de novedades. Nos intercambiábamos los horarios, descubríamos juntos la cafetería menos mala del campus y nos quejábamos de los profesores como si nos conociéramos de toda la vida. Todo parecía encajar, hasta que apareció Damián. La primera vez que lo vi, sentí un escalofrío extraño, de esos que no sabes si son intuición o casualidad. Era alto, encorvado, con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos y una forma de interrumpir las conversaciones que rozaba lo agresivo. Al principio pensé que era solo un chico raro, de esos que han visto demasiadas películas de culto y no saben leer las normas no escritas de una charla. Incluso lo defendí cuando Lucas dijo que le daba mala espina. Está empezando, como nosotros, recuerdo haber dicho, con esa estúpida generosidad de quien quiere ver bondad en todo el mundo. Pero las semanas pasaron y Damián fue ocupando espacios que nadie le había ofrecido. Se sentaba en nuestra mesa sin preguntar, soltaba comentarios que nadie seguía y clavaba la mirada en mí de una manera que no sabría describir sin que suene a exageración. No era coqueteo, no era curiosidad, era fijación. Sus ojos se quedaban enganchados a mi nuca durante las clases, y cuando me giraba, él ya estaba mirando hacia otro lado, como un depredador que ha aprendido a disimular. Mis amigos también lo notaban. Irene dejó de ir sola a la biblioteca porque una tarde lo encontró sentado en la mesa de al lado, sin libros, sin ordenador, solo observando. Lucas me dijo que varias chicas del primer año comentaban en el grupo de la residencia que alguien la seguía de noche hasta la puerta de sus habitaciones. El mismo alguien, el mismo Damián. Parecéis críos pequeños, ¿sabéis? Me ignoráis como si yo fuera un monstruo, dijo, con una rabia mal disimulada. Algo dentro de mí se rompió. No sé si fue el cansancio, el miedo acumulado o la certeza de que aquello no iba a parar nunca, pero levanté la cabeza y le dije, con una calma que no sentía, que ninguno queríamos hablar con él, que era molesto, que interrumpía sin respeto y que estábamos hartos, que nos dejara en paz de una maldita vez. La cara de Damián se transformó. No se puso rojo, no gritó, simplemente se le apagó la expresión, como si alguien hubiera pulsado un interruptor en su interior, y entonces, sin mediar palabra, se abalanzó sobre mí. Sus manos rodearon mi cuello y apretaron. Sentí sus pulgares buscar mi tráquea mientras el mundo se volvía borroso y el ruido de la cafetería se convertía en un pitido agudo. Vi el techo girar, oí las bandejas caer, los gritos de Irene y Lucas, el estruendo de las sillas. De repente,
el aire volvió a entrar a bocanadas. Un grupo de estudiantes, entre ellos Lucas, lo habían tirado al suelo y lo sujetaban contra el linóleo. Me llevé las manos al cuello, tosí y vomité sobre la mesa. No podía hablar, solo temblar. La universidad actuó rápido aquella noche. La decana nos recibió en su despacho, me dio hielo para la garganta y vio conmigo las imágenes de las cámaras de seguridad. Ver la escena desde fuera fue aún peor. Segundos eternos en los que mis brazos se agitaban sin fuerza mientras él apretaba. La decana me prometió que Damián sería expulsado de inmediato. No volverás a verlo, me dijo, con una solemnidad que casi me hace llorar de alivio. Días después, un comunicado oficial confirmó la expulsión disciplinaria. Me llegó un correo de Damián, un mensaje patético pidiendo perdón y preguntando si podíamos ser amigos de nuevo. Lo borré sin contestar. Bloqueé cada cuenta, cada número, cada rastro. Creí que aquello era el final. Creí que podía respirar. Llegaron las vacaciones de diciembre y volví a mi pueblo, a 800 kilómetros del campus, a la casa donde crecí, con sus ventanas de madera y el jardín trasero donde jugaba de niña. Necesitaba olvidar. Mis padres me recibieron con abrazos largos y silencios que lo decían todo. Durante unos días, la normalidad me arropó, cenas caseras, tardes de sofá, risas viejas. Pero una noche, alrededor de las 11, algo rompió la calma. Un golpeteo suave, rítmico, en la ventana de mi dormitorio. Al principio pensé que era el viento o una rama suelta. El sonido se repitió, esta vez con 3 golpes claros. Me levanté descalza, con el corazón bombeando tan fuerte que me latía en las sienes, y descorrí la cortina apenas 1 centímetro. Allí, bajo la luz anaranjada de la farola, estaba Damián, la misma cazadora negra, el mismo pelo revuelto, la misma sonrisa torcida. Retrocedí de un salto, bajé la persiana de un tirón y corrí al salón, donde mis padres veían la televisión. Grité que él estaba fuera, que había venido hasta aquí, que no era posible. Mi padre salió con una linterna al jardín. Mi madre me abrazó mientras yo temblaba, pero cuando mi padre volvió, negó con la cabeza. No había nadie, no había pisadas en la tierra húmeda, no había marcas junto al alféizar. Mi madre me acarició el pelo y me dijo que quizás lo había soñado, que el estrés me jugaba malas pasadas. Mi padre asintió, con esa condescendencia que solo los padres preocupados saben usar. Quise creerles, necesitaba creerles, y al final, me convencí de que aquello había sido una alucinación, un fantasma nacido del miedo. El giro no llegó aquella noche, sino meses después, ya iniciado el 2.º año. Una tarde, mientras cruzaba el campus hacia la facultad, lo vi. Damián estaba sentado en un banco, con una mochila y un café, como un estudiante cualquiera. Mi sangre se congeló. Me quedé paralizada en mitad del camino, preguntándome si mis ojos me engañaban. Pero no, era él. Me miró, alzó la taza en un saludo burlón y sonrió. Salí corriendo hacia el despacho de la decana, sin aire, tartamudeando. La secretaria me hizo esperar 20 minutos eternos. Cuando por fin entré y solté lo que había visto, la decana cerró la puerta y me dijo, con una calma administrativa, que Damián nunca fue expulsado, que la junta disciplinaria había considerado que no había pruebas de una intención maliciosa, que lo ocurrido en la cafetería fue un arrebato emocional y que, tras una breve suspensión y una orden de alejamiento, seguía matriculado. El comunicado que yo recibí, aquella promesa de seguridad, fue un montaje para tranquilizarme. La institución había protegido a mi agresor, y me habían ocultado la verdad durante meses mientras él, con pleno conocimiento de mis horarios, mis amistades y mi expediente, se paseaba libremente por el mismo suelo que yo. Lo supe entonces con una certeza helada. Aquella noche en mi pueblo, en mi ventana, no fue un sueño. Damián estuvo allí, y si fue capaz de viajar 800 kilómetros para golpear mi ventana, fue porque alguien le había dado todos los datos que necesitaba. Alguien dentro de esta misma universidad. Ahora, cada noche, bajo la persiana con cuidado, reviso 2 veces la cerradura y duermo con el teléfono cargado, porque la amenaza nunca desapareció. Solo aprendió a disfrazarse de burocracia, a esperar entre pasillos y a sonreír cuando nadie más mira. Y yo ya no creo en finales felices. Y hasta aquí llegan las historias de hoy. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál de todas te puso más los pelos de punta y por qué?
Si alguna vez viviste una experiencia parecida o tienes una historia que todavía no puedes explicar, compártela. Quizá aparezca en un próximo video. Si disfrutaste este contenido, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campana para no perderte las próximas historias de terror. Gracias por acompañarme, y recuerda, a veces, los encuentros más aterradores ocurren en los lugares donde menos lo esperamos. Nos vemos en el próximo video, si el miedo te lo permite.